Continúa entonces los interrogatorios el día de hoy, pero ayer justamente IDL sacó una nota sobre lo contado por Grillo, ¿no? Al final, no llega, creo que se cae, tiene una caída Espínola, que es el abogado que justamente había firmado el contrato con Alan García Pérez. No puede declararlo, va a ser en marzo, entiendo, junto con Jorge Barata, pero se confirma entonces que el contrato fue simulado y la nota la sacó ayer IDL Reporteros, testigo estelar. El contundente testimonio del ex encargado de la generación de recursos, Marcos Grillo, declaró que el contrato mediante el cual se pagó la conferencia que Alan García dio en Sao Paulo fue totalmente ficticio y simulado. Romina Mella de IDL Reporteros está con nosotros. Romina, ¿cómo estás? Buenos días, Cristian. Gracias por estar en tu programa. No, gracias a ti. Cuéntanos un poquito, entonces, finalmente, ¿qué es lo que fue ficticio y simulado? Porque, claro, Alan García Pérez está diciendo que esto no es delito. Se lo preguntaba también al doctor Amoretti. ¿Cómo fue un poquito este tema de la simulación? ¿Qué fue exactamente lo que cuenta Marco Grillo ayer, Romina, por favor? A ver, está claro que Alan García dio una conferencia para la FIEST, que era la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, el 25 de mayo del año 2012. Eso es un hecho claro que además es público y que García lo ha reconocido. Correcto. El tema y lo clave aquí es cómo se le pagó a García. Nosotros habíamos publicado una investigación sobre este caso en noviembre del año pasado y lo que revelábamos es cómo es que finalmente se había disfrazado el pago y simulado el pago de Alan García, en realidad salió de la caja 2 de Odebrecht y se hicieron una serie de contratos ficticios, además hechos con posterioridad a la conferencia, y se hicieron a través de la caja 2, hicieron un contrato ficticio con un abogado que se llama José Américo Espínola, que es un abogado que dio una serie de servicios para el programa de evasión fiscal y de generación de recursos para abastecer de plata al sector de operaciones estructuradas, que estaba dirigido por Marcos Grillo. Entonces nosotros habíamos publicado una serie de correos electrónicos en esa época que datan de junio, o sea, es decir, un mes después de la conferencia de García, correos electrónicos entre Marcos Grillo y José Américo Espínola, el abogado, en el que se coordinaba para que pudiera servir de intermediario para el pago de García, porque Odebrecht no quería aparecer como el pagador, como quien estaba pagando por la conferencia. Todo eso está registrado en una serie de correos electrónicos, aparece ahí la cuenta de bancaria de Alan García, el borrador del contrato que luego firma Alan García con Espínola, todo esto simulado entre junio y julio del 2012, para poder simular un contrato sobre una conferencia que se hizo en mayo de ese año. Okay. Entonces lo importante y lo revelador de ayer y de la declaración de Marcos Grillo, que ha sido la persona que se encargó de la generación de recursos para el sector de operaciones estructuradas, es que él ha dicho que el contrato con Espínola, entre García y Espínola para el pago de la conferencia fue simulado, fue ficticio, y que todo esto se hizo a pedido de Jorge Barata, que entonces era director superintendente de Odebrecht en el Perú. Lo que Marcos Grillo cuenta es que en determinado momento le dice a Barata, pero ¿por qué no lo hacemos a través del sector de operaciones estructuradas? Y lo que Barata le indica es, bueno, en realidad queremos que tenga la apariencia de legalidad y de formalidad. Entonces es por esa razón que convocan a José Américo Espínola, que él trabajaba para varias cosas, era parte del staff y trabajaba como consultor para el área que dirigía Marcos Grillo. Entonces lo contactan a él para poder hacer toda la simulación de los contratos. Okay. Entonces el dinero ha salido de la caja 2 de Odebrecht, que era dinero negro, dinero ilegal que se utilizaba para pagar sobornos, para financiar campañas políticas. Entonces era además, hay que tener claro que el dinero de la caja 2 de Odebrecht era el resultado o el producto de, por ejemplo, de sobrecostos en obras públicas, de contratos ficticios, porque Marcos Grillo era la persona que se encargaba de conseguir la plata para que este sector de coimas o sector de operaciones estructuradas tuviera la liquidez y el dinero para poder hacer los pagos. Correcto. Entonces él le ha explicado ayer un poco cómo se hizo eso, cuál fue el sistema, el mecanismo empleado en la compañía para poder obtener ese dinero, y ha hablado específicamente sobre el caso García, ¿no? Él ha reconocido
todos los documentos, o sea, todos los correos electrónicos que se le pusieron a la vista, el contrato firmado por Alan García y José Américo Espínola, y absolutamente todos los documentos, y él ha dicho, no, todo esto fue ficticio, fue simulado, para poder disfrutar este pago. Ha dicho que Barata justamente fue el cerebro de toda esta simulación, pero ¿ha dicho si es que Alan García sabía que todo esto era ficticio y simulado? No, lo que él ha dicho es que esa información la tiene Barata. Y que Barata es quien tiene que contarla, porque Barata es quien tuvo el contacto directo con García. ¿No? Entonces, él se encargaba de operativizar pagos, se encargaba de operativizar una serie de acciones y coordinaciones. Entonces, pero él lo que señala es que el mismo Barata le indicó que no quería que pase a través del sector de operaciones estructuradas porque quería que tuviera la apariencia de formalidad, pero se utilizaron los recursos de la Caja 2. Ok, pregunta. ¿No? Entonces, Romina, sí. todo uso de la Caja 2, digamos, ¿era para el pago de irregularidades? O sea, digamos, no necesariamente... Sí, era todo para hacer pagos ilegales y pagos de coimas, pagos de sobornos, etcétera. Sí, y eso lo ha reconocido Marcos Grillo. O sea que todo el dinero que salió de la Caja 2 fue para hacer pagos irregulares, pagos ilegales, y él ha reconocido que sí. Como lo han reconocido los otros ex ejecutivos que han sido interrogados eventualmente por los fiscales peruanos y también por los fiscales brasileños en Brasil. Ok, pero mi pregunta es, ¿toda persona que recibía dinero de la Caja 2 no necesariamente tenía que saber que venía de la Caja 2? Pero en este caso concreto, vinculado con García firma, o sea, es decir, firma un contrato simulado con posterioridad a la conferencia. Bueno, entonces sí tenía que saber que era simulado, más allá de lo que lo vaya a decir Barata, digamos, la cronología de tiempo nos hace, nos da garantías de que Alan García sí sabía que se había, digamos, armado un muñeco un poquito para simular y darle viso de legalidad a ese pago. Él da una conferencia en mayo y en junio es cuando comienzan a coordinar por correo electrónico, o sea, es decir, todo esto está absolutamente registrado. Además es público, o sea, nosotros lo hemos publicado en IL Reportero, los intercambios de correos electrónicos entre Marcos Grillo y José Américo Espínola, donde él le ofrece y le dice, mira, nosotros tenemos que pagarle al expresidente Alan García una conferencia, tú puedes ofrecer esos servicios para poder hacer el contrato con él, y él dice que sí, y José Américo Espínola recibe un porcentaje del dinero para poder hacer la transacción. Entonces, hacen los contratos, mandan los borradores, o sea, toda la simulación del contrato y de los pagos está registrada en correos electrónicos del sistema Drausis, que fue el sistema que utilizó Odebrecht para todo lo que tenía que ver con el sector de operaciones estructuradas. Y de Drausis es donde estaban justamente los correos que ustedes publican en la nota de noviembre. Sí. Ahora, entonces, sí. Alan García sí... y ahora creo que un detalle es importante. Dentro de esos correos electrónicos aparecen todos los datos de García, o sea, es decir, Alan García, cuáles son sus datos de cuenta bancaria, absolutamente toda la información que debe figurar para que se hagan las transferencias financieras y que él pueda, y que el dinero sea depositado en su cuenta en el banco. Es decir, toda esa información está ahí. Y se simula el pago, se firma un contrato entre Espínola y García como si el estudio de Espínola le estuviera pagando a García por la conferencia y no Odebrecht, cuando el dinero salió de Odebrecht. Correcto. Están todas las pruebas. Queda claro que Alan García sabía que le pagaba Espínola, que no le pagaba la Fiesp, y de ahí es fácil deducir que si le pagaba Espínola, él sabía que en verdad era Odebrecht detrás de Espínola. O sea, lo que va a ser importante, creo, a partir de ahora, y fundamental, van a ser las declaraciones que dé José Américo Espínola, que estaba pactada para el día de ayer su declaración, pero no la pudo dar porque había tenido un accidente y su médico le dijo que estaba impedido de tomar un avión, pero él va a dar su declaración en marzo, que es en la segunda tanda o el segundo ciclo de toma de declaraciones, e inmediatamente después va a declarar Barata. Entonces va a ser muy importante lo que diga Espínola y luego lo que diga Barata, es a qué correspondió ese pago de la conferencia, por qué fue, por qué se simuló, o sea, todas esas respuestas las va a tener que dar Barata y por supuesto Espínola también, que es quien suscribe el contrato con García. Pero ya te digo que todo eso está documentado a través de correos electrónicos del sistema
que utilizó Odebrecht, o sea, no del sistema regular de correos electrónicos, sino el sistema... El que estaba hecho de manera tal para el ocultamiento, para la opacidad. Sí. Ok. Romina, bueno, ya conversaremos más adelante también para que nos expliques este tema de la generación de recursos, lo dices en la columna, y cómo así Barata parece que era un tigre en el Perú justamente generando recursos para la Caja 2. Pero de eso conversaremos más adelante porque ahora me tengo que ir. Romina, te agradezco mucho y nada, atentos entonces a las publicaciones del portal de IDL. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias, Romina, que estés bien. Ahí está entonces IDL Reporteros, pero lean la nota porque también es importante esa parte de cómo se generaban los recursos para la Caja 2. Es algo en lo que hay que investigar. Entonces, claro, como bien dijo Amoretti, también el mismo Cateriano, hay todavía que justamente seguir hilando. Esto es importante porque se define el uso de la Caja 2 y la simulación del contrato.